Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Rodríguez y les voy a empezar a platicar un poquito sobre lo que viene siendo el camino hacia una mentalidad de crecimiento. Hoy en día en las empresas hay muchísimas problemáticas que pueden influir mucho en la manera en la que se desarrolla un buen trabajo, en lo que se determina la eficiencia del mismo y el impacto que puede ir teniendo en la empresa a corto, mediano y largo plazo y también en las personas. Así que los principales problemas se dividen como en varias ramas, pero yo les voy a platicar de algunos que son relevantes justamente para este tema de la mentalidad de crecimiento, que son la falta de comunicación, la falta de trabajo en equipo, los prejuicios, los choques de personalidad, los conflictos de roles o de recursos y las cuestiones de competitividad y cómo eso, si es manejado de una manera negativa, impacta mucho en los equipos de trabajo. Aquí es donde entra estas dos ramas. Hay un autor que determina que hay dos tipos de personas, las personas con la mentalidad fija y las personas con la mentalidad de crecimiento. Estas dos mentalidades no se limitan a que solo eres una de ellas, en el sentido de que pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo o a medida que estás en una u otra actividad. Puedes adoptar en algunas una mentalidad fija y en otras una mentalidad de crecimiento. ¿Qué hace diferente a cada una de ellas? Bueno, la mentalidad fija, primero que nada, se basa en que la inteligencia y el talento son previamente adquiridos y o los tienes o no los tienes. Esta mentalidad también se basa en evitar mucho los retos, mucho el decir detenerte y hasta después ver si te da la vida para poder hacer algo o no. Son gente que suele desmotivarse ante un problema que suele salir, se bloquean de inmediato y bueno, si su mentalidad o su inteligencia no les dan para realizar una acción, pues simplemente cortan en vez de afrontarla. Y suelen ser personas que pueden tomar críticas como de manera ofensiva o que simplemente deciden ignorarlas. Y también está ya el otro lado, que es una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad es totalmente lo contrario, donde alguien puede aprender y acepta que todo se puede aprender siempre y cuando haya un trabajo y un esfuerzo de por medio. Son personas que aceptan los retos y viven de eso. Les encantan los retos, les encanta estar probando nuevas cosas y ver que no todo está realmente armado. Son gente que crean hábitos y hacen de esos hábitos más productivos cada vez y toman cualquier crítica como motivación para seguir creciendo. Ok, ¿qué ventajas tiene entonces el tener una mentalidad de crecimiento, no? Bueno, principalmente te aumenta la honestidad que tienes con las demás personas. Eres una persona que puede ser objetivo y al mismo tiempo dar críticas constructivas. Acelera muchísimo la innovación, te deja ver más allá. Entonces, al no bloquearte, permites que tu mente empiece a crear nuevas cosas. También te da confianza a tomar los riesgos como algo positivo y a tomar esos riesgos como una herramienta que te sirve para crecer. También sirve muchísimo para mejorar las dinámicas con equipos, especialmente si son multidisciplinares. Es la capacidad de abrirte y decir hay diferentes maneras de pensar y tengo que entender cómo piensa cada uno para funcionar mejor como equipo. Y por último, busca ese aprendizaje continuo que va relacionado con todos los otros puntos. Busca que siempre quieras más y crecer. Ahora, esto tiene unas herramientas que les voy a ir presentando. Una de ellas es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional puede servirte como un muy buen recurso para mejorar tu capacidad de mentalidad, pues que no sea fija tu mentalidad, que sea una mentalidad de crecimiento. Entonces, la inteligencia emocional tiene como dos grandes ramas, pero realmente tiene dos otras herramientas que te sirven muchísimo para todo este tema. Las dos grandes ramas son el autoconocimiento y el autocontrol, que quieren decir mucho saber quién eres y saber cómo reaccionas y qué te provocan esas reacciones. Esas dos áreas grandes te sirven de manera impresionante para poder mejorar muchísimo tus habilidades sociales y tanto personales como interpersonales entre los demás. Y bueno, hay dos herramientas que también
tienen que ver mucho con la inteligencia emocional y que aplicados a la mentalidad de crecimiento pueden servirte demasiado, y son la empatía y la asertividad. Saber entender a los demás desde su punto de vista, no desde lo que tú sentirías, sino desde lo que ellos están sintiendo, y ser asertivo en la manera de que expresas las cosas que tienes pensadas y que a fin de cuentas busquen una acción o una reacción de parte de la otra persona. Y bueno, otra herramienta que te puede ayudar muchísimo a cambiar de esa mentalidad fija a una mentalidad ya un poco más activa o de crecimiento es agarrar este mantra. Hay mucha gente que lo hace al revés, o en tiempos anteriores habían muchísimo esta parte, ¿no? De primero ser, luego hacer y luego tener. Y con todos estos temas del cambio en cuanto a la inteligencia y en cuanto a la mentalidad de crecimiento, se descubrió que realmente si inviertes el primero y el último paso, puedes tener una mentalidad mucho más rápida, flexible y que te permita un crecimiento mayor. Entonces yo les voy a presentar esto, que es tener, hacer y ser. Primero tienes que tener ese propósito, tener esa motivación para hacer las cosas. Y tener también significa que vayas buscando y encontrando esos recursos que te hacen lograr aquello que te propones, ¿no? Una vez que ya tienes, sigue a hacer. ¿Qué vas a ejecutar? Y cómo enfrentas esos retos que pueden ir saliendo a la marcha con las cosas que ya tienes. Y por último, estas últimas dos te hacen ser, que es decir, lograr tu satisfacción y entender una nueva manera de hacer las cosas. Tener una nueva persona, puesto que tú ya conoces cosas que antes no sabías, o tú interactuaste con maneras nuevas de reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces, conectando estas tres ideas, hay tres como grandes puntos que te sirven para tener una mentalidad de crecimiento, que son: acepta y disfruta los riesgos, son parte importante del crecer. Ten herramientas de inteligencia emocional, porque eso te va a permitir seguir teniendo esas ganas y esa manera de llevarte con los demás, y de a la vez poder seguir relacionándote y aprendiendo más. Y por último, desarrollar el hambre y el conocimiento y el crecimiento. Entonces, si tienes hambre por conocer y por crecer, vas a ir logrando todo lo que te propongas. Y ahora sí, ¿cómo adopto estos recursos que fui mencionando en nuestras vidas, ¿no? Primero, y el punto más importante, es crear esas relaciones de confianza y de aprendizaje. Es muy importante que te identifiques con personas que te puedan hacer crecer y te juntes con esa clase de personas. Que descartes las personas que solo te frenan o que no te hacen crecer, y que crees esos lazos de confianza, de salir y platicar con personas que conocen temas nuevos que te parecen muy interesantes. Esas personas son las que te hacen crecer. Además de eso, no olvides tu propia persona y el manejo de tus emociones, porque influyen de manera impresionante entre si puedes ser alguien que salga de esa mentalidad fija hacia una de crecimiento, o si te vas a quedar detenido en esa parte. Otro punto es fijar metas. Y fijar metas es muy importante a futuro, pero eso no te debe de quitar el hecho de que tienes que hacer cosas. Entonces, disfruta y enfócate también en que tienes que hacer cosas, que qué cosas tienes que hacer y qué recursos necesitas, y para que puedas lograr esa técnica de tener, hacer y luego ser. Pero al mismo tiempo, enfócate también en tener definido qué es lo que busco ser. Y bueno, por último, el tener una mentalidad de crecimiento implica muchísimo el saber evaluar y corregir, recibir críticas y hacer de esas críticas una motivación, un propósito, una meta. Si logras hacer esa serie de pasos, entonces vas a lograr una mejora continua y vas a entender muchísimo mejor cómo esta lógica de tener una mentalidad de crecimiento te va haciendo superarte y te va haciendo crecer, y la puedes aplicar no solo en el tema profesional, sino en el tema personal, sino en tema de pareja. En cualquier tema que tú quieras aplicarlo, puedes adoptar mentalidades de crecimiento
que a la larga van a beneficiar muchísimo todo lo que haces y todo lo que puedes impactar en tu persona y en las demás. Entonces, estas son como ciertos pasos o ciertas técnicas que pueden servirnos para modificar nuestras culturas, que a veces tenemos una mentalidad muy fija y la hagamos una mentalidad de crecimiento. Hoy en día la mentalidad de crecimiento es una de las habilidades suaves más importantes en el mercado y es una habilidad que te permitirá abrirte las puertas a muchas experiencias nuevas. Entonces, toma el riesgo. Es una oportunidad muy buena de hacer un cambio y de que con esto, solito, vayas haciendo lo que te propongas. Aquí les dejo unos recursos bibliográficos que pueden servirles. De todas formas, los agregaré en la descripción para que puedan consultarlos y pues que también les sirvan a ustedes como temas varios para poder ir creando esa cultura de una mentalidad un poco más abierta y una mentalidad de crecimiento. Muchas gracias.